Y ya tiene el gorro, la bandera, la vincha, todo porque vuelve el público a la cancha. Así que Pablo Callejón ya está listo para ir a ver, no sé, si va a ir a ver a River, no sé qué va a hacer. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. No me enteré ninguna otra medida que no sea la posibilidad de volver a ver la posibilidad. Y justo el superclásico, Pablo. Justo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo ayer pensaba, ¿no? Digo, todas las medidas son electoralistas. Y sí, de acá hasta noviembre, todas las medidas. Todo hay que leerlo con las elecciones en noviembre. Es inevitable que así sea, va a ocurrir. Por lo cual, superado esa instancia, uno tiene que empezar a preguntarse si son medidas adecuadas o no. Sí. Porque sabemos que electoralistas son, no hay manera de que eso no ocurra. Lo que pasa es que no hay unanimidad entre los que uno escucha, que son los especialistas, los que han tenido las distintas voces que uno se ha afirmado, obviamente, los que saben, los que conocen las medidas sanitarias, los que nos van aconsejando. Bueno, entre ellos tampoco hay unanimidad en cuanto a las medidas que se anunciaron ayer. En algunos de los referentes que uno puede considerar como muy confiables, porque han tenido una mirada muy coherente a lo largo de la pandemia, pienso en Gessner, en Aliaga, en Ambash, digo, médicos que nos han dado muchas referencias en ese sentido. Lo primero que se cuestiona es que sean muchas medidas juntas, ¿no? Cuando se lanza una batería de medidas se genera un shock en la mirada, ¿no? En la percepción de la gente. Cuando vos decís se habilitan tantas cosas es porque lo peor ya pasó. Por lo más que en algunas sean progresivas, que no se den de inmediato. O que algunas tengan más impacto que otras, pero cuando vos anunciás tantas medidas, cuando cambia tanto... ¿Cómo hacer ese sentimiento de que esto ya pasó? Efectivamente, pero además lo acompañó el propio Mansur con una definición que a mí me parece muy arriesgada, ¿no? Podemos buscarle un término, muy poco prudente. Cuando él plantea de que vamos camino al fin de la pandemia. Sí. La palabra fin es tan definitiva que es difícil analizarla en otro contexto. El fin se terminó. Bueno, ayer cuando buscábamos repercusiones de inmediato, lo hablábamos con el doctor Marcelo Martín, infectólogo de Córdoba, decía, le faltó el asterisco de estar observando la situación sanitaria, porque esto no ha terminado, puede haber un volver a empezar como ha sucedido en otros países, o algún rebrote, o alguna variante que se meta. Eso nunca estuvo, ¿no? Como que dio la sensación de que nos encaminamos a lo que dijo Mansur. La pandemia se termina. Claro, cuando vos utilizás la palabra fin, no hay otra lectura. Vamos camino al fin. Bueno, vamos a camino a que no hay más pandemia. Sí. Y la verdad es que es un término riesgoso. Sí, es un término que no se usa en el mundo, ¿no? Que se trata de evitar, porque no hay... es tan contundente que no tiene vuelta atrás el fin. No tenés margen. El fin es el fin en sí mismo, ¿no? Claro. Es una palabra que lo define todo, termina. Y yo no he advertido, llámame vos, pero un país que se haya animado a decir, terminó la pandemia. No. Aquellas imágenes de tirar los barbijos, ¿te acordás que fue emblemática en Israel? Bueno, Israel sufrió un rebrote, Reino Unido sufrió un rebrote. Pero aún cuando Israel tiraron los barbijos, no dijeron se acabó. No, se acabó. Dijeron, con la vacunación lo peor ya pasó, podemos empezar una vida. Pero nadie dice fin, nadie utiliza la palabra fin, se acabó la pandemia. A mí me pareció excesivo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Por decirlo de algún modo. Lo cierto es que los números acompañan, porque hay datos objetivos. Los números acompañan con respecto a la reducción de casos, reducción de internaciones y afortunadamente también reducción de fallecidos y la vacunación que avanza. Bueno, ojalá que esto sea el contenedor de una posible variante Delta o de algún rebrote o de que surjan más casos. Sí, y después lo que ustedes analizaban recién, ¿no? Hay que ver cómo reaccionan las provincias a todo esto. Es evidente que desde hace un largo tiempo las medidas que se anuncian no son por consenso. El consenso estuvo en la primera parte, en la primera etapa, después se fue perdiendo. Me parece que la disputa que en el momento el gobierno nacional tuvo con la ciudad de Buenos Aires terminó afectando todo, ¿no? Porque la lógica hubiera sido que ayer este anuncio estuviera respaldado por las provincias. ¿Y el Consejo Federal de Salud? Por ejemplo, que hubiese ministros, poner que no estén los gobernadores, bueno, pero que hubiese ministros representando esa lectura de los gobernadores. La verdad es que todo el mundo se sorprendió, hay miradas disímiles. Por darte un ejemplo, una de las medidas que se anunció ayer fue la de los boliches con 50% de aforo y que te exigen tener las 2 vacunas
Sí. El bolichero tiene que pedir las 2 vacunas, o bien una vacuna más un test negativo. Una de las ciudades, digo, importantes, Córdoba capital, la tercera ciudad en importancia en la Argentina, adhirió, pero ya no pide las vacunas. Claro. Simplemente van a tomar la temperatura de las personas que entran. Lo que pasa es que tampoco, a ver, ¿cómo hacer? Genera mucha incertidumbre todo esto, digamos. Sí, sí, exactamente. Bueno, y después lo que se lee como también clave política electoral, los anuncios, también lo otro, ¿no? Algunas reacciones. Porque aquellos distritos, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, por ejemplo, que han tenido siempre más libertades que lo que denominaba el gobierno nacional, ahora se oponen a estos anuncios, digamos. También, entonces, esa situación tiene una lectura política, digamos, de los dos. De acá a noviembre no hay manera que todo no se mida en materia electoral. Porque ahora Mendoza dice, bueno, nosotros no adherimos, nos parece apresurado, cuando siempre fue un paso más adelante, con la presencialidad en la escuela, sin restricciones horarias, lo mismo que Ciudad de Buenos Aires, que también le pone un freno a estas medidas, digamos. Claro, de un lado y del otro hay lecturas políticas. Absolutamente. Todo lo que ocurra de acá hasta noviembre tiene un tinte electoralista. Por eso digo, tenemos que superar eso. Sí, claro, y mucho más hablando de salud y hablando de la situación sanitaria. Que va a ser así, tanto en la nación. Porque nos ha hecho daño, ¿eh? No sé, pero claro que nos ha hecho daño. Por eso digo, ayer la medida de ayer no fue una medida de consenso. No. Y lo sanitario no debería estar metido en esto, no. Ni vinculado a una elección. ¿Te acordás cuando se militó y se politizó la vacuna? Nos hizo daño. Pero claro, porque la salud no puede formar parte del resultado de una elección. Lo decimos de un lado y del otro, porque los dos están especulando con esta realidad. Exactamente. Bueno, pero vamos a hacer un análisis de cómo están provincia por provincias las realidades sanitarias, porque esto nos va a permitir evaluar si es más o menos pertinente avanzar con determinadas medidas. El descenso continuo en la cantidad de contagios de coronavirus, internaciones y fallecimientos, en algunas provincias lleva 4 meses, ¿no? Es decir, se ha consolidado una realidad totalmente distinta sobre la pandemia. ¿Qué es lo que llevó a los gobiernos locales? Bueno, han habilitado muchas actividades, esto previo a los anuncios de ayer, ¿no? Se habilitaron muchas actividades, se extendieron los horarios de circulación, se intensificaron las campañas de vacunación con la presentación libre y espontánea en los vacunatorios. Bueno, esto hasta ahora fue la clave, ¿no? Porque la vacunación es la que nos ha llevado también a esta realidad en la que hoy nos sentimos mucho mejor, más contenidos. En Buenos Aires se acumulan 17 semanas de descenso sostenido de casos y 15 de baja de internaciones, que se traducen directamente en los fallecimientos, donde alcanzaron las 13 semanas en baja. Es decir, en todos lados hay una tendencia a la baja, ¿no? En Santa Fe se cumplieron 16 semanas seguidas de descenso sostenido de casos, baja en la ocupación de camas unidades de terapia intensiva, que quedó en 119 en toda la provincia con distintas patologías. ¿Qué pasa en Córdoba? Cuenta con unas 3.800 camas UTI destinadas al tratamiento del coronavirus, tenía una ocupación del 6,9%, 6,9%, nada, ¿no? Nada. Con 245 internados, 47 de los cuales tienen respiración mecánica. En Mendoza... marcábamos en Rosario, Pablo, el dato, ¿no? 2 internados en terapia intensiva, Rosario, que estuvo al 100. Sí, que no tenía lugar. No tenía lugar. En Mendoza, donde hace una semana murió una persona afectada por la variante Delta, la ocupación de camas rondaba el 38,5% en toda la provincia. Santiago del Estero registra una baja en la curva de contagios como también en pacientes internados en las últimas semanas. El porcentaje de ocupación de camas descendió al 35%. En Chubut, la ocupación de camas COVID es la más baja del último año, con apenas 16 camas con respirador ocupadas. San Luis también registraba un descenso sostenido de positividad y ocupación de camas UTI. El Ministerio de Salud de Río Negro informó que de las 213 UTI que tiene la provincia, había 61 ocupadas, todavía es alto, con pacientes de COVID-19, 98 con otras patologías y quedaban 54 camas libres. En Neuquén, la baja en la curva de contagios se sostiene desde el 3 de junio. Este pantallazo nos permite, primero, tener una fotografía. Hoy, evidentemente, desde hace un largo tiempo, hay una baja sostenida de casos y también de ocupación de camas de terapia. La vacunación está haciendo un alto impacto, la segunda ola quedó ya demasiado lejos y la tercera ola nadie se anima a plantear de que pueda ocurrir, ¿no? Los casos que hubo de la variante Delta fueron controlados, parece ser el mejor escenario. Ahora, ese escenario, ¿hacia dónde nos lleva? A un relajamiento casi absoluto, porque, por ejemplo, las reuniones sociales fueron focalizadas como el principal problema que habíamos tenido. Bueno, ahora no tienen límite.
pueden reunirse la cantidad de gente que quieran, la cantidad de personas que quieran. Bueno, eso sumado a la reapertura irrestricta de muchas actividades. Bueno, bares y restaurantes sin aforo. Claro, bueno, son tantas cosas las que se han sumado de golpe que da la sensación de, bueno, ya está. De hecho, el tema de los boliches, más allá de un aforo del 50 y del pedido de vacunación, que vos ya lo comentabas, es muy difícil que eso suceda, que te garantice que cada uno que entre, digo, por el ambiente, cerrado, sin distanciamiento obviamente, y sin tapaboca, por más que se lo exijan, vamos a ser realistas, en un boliche los chicos no se van a dejar el tapaboca. No, eso está claro. Entonces, por eso digo, son demasiadas cuestiones. Sí. Ayer había gente que se sacaba el tapaboca. Sí. Y había una duda, porque el gobierno en el anuncio dice desde ahora. Sí, después salieron voceros a decir, no, es desde el 1 de octubre. Por la tarde, la mayoría de los medios seguían diciendo desde ahora. Y de hecho hay provincias que tuvieron que aclarar que hasta el 1 de octubre no van a modificar nada. Sí. Y sin embargo, porque tenían la convicción de que ya estaba en ejecución lo otro. Y sin embargo el gobierno nacional decía también hasta el 1 de octubre. Hubo una enorme confusión comunicacional. ¿Por qué? Porque fue una medida que no fue consensuada, fue una medida que lanzó demasiadas opciones. Cuando vos largás una batería de medidas en lugar de una, la gente es muy difícil asimilar todas las medidas, ¿no? Sí. Entonces lo que te ocurre cuando vos ves tanto es que, bueno, ya está. Ya está, si son tantas medidas es porque ya está. Y para cómo después el propio jefe de gabinete habla de la posibilidad del fin de la pandemia, que vamos hacia el fin. Bueno, es una situación compleja. Desde lo comunicacional, desde lo político, habrá que ver cómo se resuelve. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grandote, nos vemos mañana. Chau. Chau.